Agustín, Confesiones, capítulo 18. Compartir. ¿Quién podría resumir en 2 minutos el capítulo 17? El anterior que leímos la vez pasada. ¿Nadie se anima? Plantea que Dios está detrás de la memoria y se plantea también preguntas acerca de cómo es posible recordar el olvido. Que está detrás de la memoria. ¿Podrías explicar un poquito eso? ¿Qué significa que está detrás de la memoria? No Y como exactamente bien dice el detrás, pero como bien dice el título, el que quiera acercarse a Dios tiene que trascender la memoria porque Dios, metafóricamente hablando, está dentro de uno. Entonces uno tiene que recurrir a la memoria, pero tiene que ir un poco más allá porque con la memoria no basta. claro, hay una paradoja, ¿no? Porque si hay que encontrarlo dentro de la memoria, pareciera, pero al mismo tiempo tiene que ser más allá, ¿no? O sea, hay que ir más allá de la memoria. ¿Qué es la memoria? Para que se entienda un poquito qué se entiende aquí con memoria. No sé si está claro. Los recuerdos del pasado, ¿sí? Capacidad de reminiscencia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? No te escucho, es que con la mascarilla es difícil. La capacidad de recordar ciertos hechos. De recordar hechos del pasado, sí, pero hay algo más que eso. O sea, como la capacidad de retener las ideas de las cosas. Es la capacidad de retener las ideas de las cosas. Claro, hay imágenes, hay ideas, ¿no? Aprender cosas nuevas también. ¿Cómo? También de aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas, pero cuando se aprenden cosas nuevas, todos los capítulos anteriores insisten en que cuando uno aprende ideas, ¿qué ocurre exactamente? No es muy claro cómo llegan a estar las ideas. ¿Por qué no es claro? O sea, ¿cuál es la dificultad? Él hace, la distinción principal es entre imágenes e ideas. Nosotros diríamos ideas abstractas, utilizando un vocabulario un poquito posterior, digamos medieval, un poquito posterior, ¿no? ¿Sí? Creo que la diferencia entre conceptos de ideas e imágenes, perdón, es que las imágenes son de cosas materiales que no entran como tales en la mente. Y sin embargo, en la memoria, están las nociones tal como son. No son imágenes de ellas, sino que son las nociones mismas. Claro, o sea, la imagen de algún modo, él dice, es misterioso cómo pasa eso, pero de algún modo la imagen puede decirse que entra de alguna manera por los ojos, o también por los oídos, por los 5 sentidos. Él llama imagen no solo las imágenes visuales, ¿no? Sino que también todas las imágenes sensoriales, de todos los 5 sentidos, ¿no? Y de alguna manera es evidente que hay una causalidad, ¿no? O sea, las cosas producen efectivamente algo en el ojo, la luz entra por el ojo y algo produce, misteriosamente, se forman las imágenes. Hasta el día de hoy es misterioso eso, cómo formamos las imágenes precisamente en el cerebro, ¿no? Pero en cambio, cuando se trata de ideas abstractas, él hace antes el ejemplo de los números, ¿no? También de los principios de las artes, todas estas ideas abstractas, no es claro cómo entran a la mente, porque no entraron por las imágenes, ¿no? Porque la imagen solo es algo concreto, particular, ¿no?
O sea, transmite algo que es concreto y singular. Y en cambio la idea es abstracta y universal, ¿no? Y entonces está este algo en la mente, ¿no? Que hay que entrar a dilucidar, ¿no? ¿Qué hay en la mente que está de antes? Tiene que estar de antes para que permita formar esas ideas que son entidades diferentes a los entes concretos, singulares, ¿no? Entonces, en ese sentido de reminiscencia de algo, no simplemente del pasado, sino que aquí reminiscencia significa en definitiva algo que es innato. También usando otra palabra que no es de Agustín, es como un poquito posterior, es una palabra medieval, ¿no? Generalmente se le aplica a Platón, pero la palabra no es de Platón, la palabra es medieval. O sea, hay algo innato, en definitiva, que permite la formación interior de las ideas, ¿no? Y entonces a eso se relaciona finalmente también la noción de Dios. O sea, hay algo en la mente que permite, así como las demás nociones abstractas, estas nociones son trascendentes, ¿no? Y así permite también formar la idea trascendente de Dios, porque si no nos explicaría meramente como una causalidad a partir de los entes singulares, concretos. Tiene que haber algo en el intelecto que permite eso. Bueno, en eso, a pesar de la discusión que tienen sobre las ideas, en eso estaban básicamente de acuerdo tanto Platón como Aristóteles, ¿no? O sea, ambos admiten, con diferentes giros, pero de alguna u otra forma ambos admiten que hay en la mente algo, ¿no? Aristóteles lo llama el intelecto agente, ¿no? No sé si leyeron ustedes esa página del De Anima, donde habla de eso, del intelecto agente. ¿No? ¿No leyeron el De Anima? Ah, ya. Ya, entonces voy a subirle la paginita del De Anima que se refiere a eso, porque son como pocas frases, pero son bien importantes para este punto específico, ¿no? Las expresiones canónicas como tales, intelecto agente, intelecto paciente, no están literalmente ahí, pero los comentaristas de Aristóteles las sacaron en general de esa página, es como media paginita del De Anima. Bueno, también hay otros textos de las categorías, pero ahora para no hacerlo tan complicado, después veremos esto también, al menos los que estarán en el seminario de los universales. Entonces eso es importante entender, que memoria no es solo memoria de hechos del pasado, sino que incluye también, como diríamos, nociones innatas, ¿no? En torno a eso gira todo este libro también, 10º. ¿Sí? ¿Cuál es la similitud como dijo de Aristóteles de cada intelecto agente en Platón? ¿En Platón? En Platón, ¿qué sería lo similar a lo que es en Aristóteles el intelecto agente? Eso lo mencionamos varias veces, no sé si alguien se acuerda. ¿Cuál es el texto donde Platón habla de eso? Un texto muy importante que yo recuerdo casi en todas las clases, y por lo tanto también lo vamos a recordar en esta. ¿Ah? Bueno, en el Menón está como la idea de base, claro, pero después como la teoría ya explicada con más sistematicidad está ¿dónde? ¿Ah? También en el Fedón está, ¿sí? Pero después la sistematiza. Claro, en el Fedón dice tenemos que conocer, porque aquí vemos cosas iguales, pero lo igual en sí, ese no está en el ámbito de lo sensible, ¿no? Entonces tiene que estar en otra esfera, en otra dimensión. Entonces, claro, también en el Fedón discute sobre eso, pero hay un pasaje más sistemático donde todo esto lo explica en pocas páginas, pero más densas. Y varias veces lo mencionamos, es el texto como más importante de Platón que tienen que tener en mente al menos para este tema. ¿El Timeo? No, está en el Timeo, también lo recuerda, pero no es el pasaje donde mejor lo explica, donde lo explica con más amplitud, donde está más completo.
bueno, ¿cuál es el libro más sistemático de Platón? La República, ¿no? Y no es casualidad que esté en la parte central de la República. Está precisamente en la parte central, ¿no? Del diálogo. ¿Cuál es la parte central? ¿Se acuerdan? Eso seguramente lo leyeron en filosofía. ¿Trifón? ¿Ah? ¿Trifón? No te ¿Con entiendo. ¿Con Trifón? No, estamos hablando de la República de Platón. La alegoría del sol. ¿Cuál es la parte central? ¿Se acuerdan? Pero leyeron la República, al menos. Sí, leímos la parte del principio de la República. El libro primero. Sí, eso es fundamental para la ética, digamos, ¿no? Pero para la teoría del conocimiento, claro, es el libro sexto y comienzos del séptimo, como la parte central, donde ahí está la alegoría de la línea, que ahí es donde y la alegoría del sol, ¿no? Esas dos alegorías como que explican de manera sistemática la teoría del conocimiento, la metafísica del conocimiento, ¿no? Que, o sea, que tiene que haber un algo que sería la luz, ¿no? O sea, la metáfora de la luz, que es lo que permite, ¿no? que los inteligibles, que es la base, por decirlo así, de los inteligibles, ¿no? Hay una luz trascendente que es el bien en sí, que ilumina los inteligibles, y hay algo análogo es la palabra griega que usa, análogon, algo que es un retoño, dice, de la idea del bien, que no es el bien en sí, pero es una luz que proviene del bien en sí, que está en nosotros, es la luz de la mente, ¿no? La luz de la mente equivale a lo que también Aristóteles llama el intelecto agente, que de hecho lo llama también luz. Utiliza en esa misma página de Ánima, utiliza la metáfora de la luz, que evidentemente la aprendió de ahí, ¿no? Entonces, si bien Aristóteles critica la doctrina de las ideas por algún aspecto, en cambio no la critica en este otro aspecto, o sea que tiene que haber algo en la mente, ¿no? Que explica la formación de las ideas, porque las ideas no pueden explicarse con una causalidad meramente a partir de entes particulares. Entonces tiene que haber un poder de universalización que está en la mente misma, ¿no? Que es innato en la mente. Y por eso, bueno, eso equivale en la alegoría de la línea al punto inicial de esta línea, ¿no? O sea, esta línea se parte en diferentes tramos y cada uno representa una clase de inteligibles de lo más, diríamos, cercano a los entes concretos hacia lo más abstracto. Y finalmente hay un primer principio de la línea donde parte el arjé. El arjé de la línea, arjé anipoteton, la llama, arjé, principio anipotético. Porque precisamente para ser principio no tiene que tener nada antes que él, no puede tener algo antes que él, ¿no? Y por lo tanto este principio, en el fondo, tiene que ser innato, tiene que estar ya para que justifique, ¿no? el nacimiento de las ideas en la mente. Y Agustín entonces de ahí lo retoma, también usa la metáfora de la luz, a veces también lo llama simplemente la verdad, porque es como el primer principio del pensamiento y por lo tanto es algo en la mente que es verdadero por sí mismo, es evidente, es un primer principio que es evidente a la mente y por tanto es verdadero en sentido estricto, porque es aquel principio del razonamiento del cual todo parte, ¿no? Y por lo tanto no puede ser puesto en duda, no puede ser, porque es una noción simple. Esa noción simple, Agustín muchas veces la llama simplemente la verdad, es la verdad que está en la mente, ¿no? Que hay que distinguirla de las verdades particulares, o sea, una u otra proposición particular, ¿no? que tiene un sujeto y un predicado, que tiene diferentes componentes y que también evidentemente puede estar equivocada, porque podemos equivocarnos en aplicar los primeros principios de la mente, pero no nos podemos equivocar en los principios mismos, porque ellos son inmediatamente evidentes. Y entonces, bueno, y aquí utiliza otra metáfora para explicar eso, la imagen evangélica de la mujer que busca la dracma. Partamos leyendo de acá, leamos un poquito estas paginitas, que no nos quedan muchas, pero son importantes.
No sé si tú, Andrew, quieres leer para que quede grabado aquí mejor. Capítulo 18. El reconocimiento supone conocimiento. Perdió la mujer la dracma y la buscó con la linterna, pero si no lo hubiese recordado, no la encontraría tampoco, porque si no se acordara de ella, ¿cómo podría saber, al encontrarla, que era la misma? Yo recuerdo también haber buscado y encontrado muchas cosas perdidas, y sé esto porque cuando buscaba alguna de ellas y se me decía, ¿es por fortuna esto? ¿Es acaso aquello? Siempre decía que no, hasta que se me ofrecía la que buscaba, de la cual, si yo no me acordara, fuese la que fuese, aunque se me ofreciera, no la hallara, porque no la reconociera. Y siempre que perdemos y encontramos algo, sucede lo mismo. Sin embargo, si alguna cosa desaparece de la vista por casualidad, no de la memoria, como sucede con un cuerpo cualquiera visible, se conserva interiormente su imagen y se busca aquel hasta que es devuelto a la vista, el cual, al ser hallado, es reconocido por la imagen que llevamos dentro. Ni decimos haber hallado lo que había aparecido si no lo reconocemos, ni lo podemos reconocer si no lo recordamos. Pero esto, aunque ciertamente había perecido para los ojos, pero era retenido en la memoria. Y lee también el 19, que sigue con lo mismo. Capítulo 19. ¿Qué es la reminiscencia? ¿Y qué cuando es la misma? Perdón, que tengo la manía de poner esto entre corchetes porque no es texto, para recordar que eso no es de Agustín, es como agregado del editor. Perfecto. ¿Y qué cuando es la misma memoria la que pierde algo, como sucede cuando olvidamos alguna cosa y la buscamos para recordarla? ¿Dónde al fin la buscamos si no en la misma memoria? Y si por casualidad aquí se ofrece una cosa por otra, la rechazamos hasta que se presenta lo que buscamos. Y cuando se presenta decimos, esto es, lo cual no dijéramos si no la reconociéramos, ni la reconoceríamos si no la recordásemos. Ciertamente, pues la habíamos olvidado. ¿Acaso era que no había desaparecido del todo y por la parte que era retenida buscaba la otra parte? Porque la memoria sentía no revolver conjuntamente las cosas que antes conjuntamente solía, y como cojeando por la truncada costumbre, pedía que se le devolviese lo que le faltaba. Algo así como cuando vemos o pensamos en una persona conocida, y, olvidados de su nombre, nos ponemos a buscarle, a quien no le aplicamos cualquier otro distinto que se nos ofrezca, porque no tenemos costumbre de haberle pensado con él, por lo que los rechazamos todos hasta que se presenta aquel nombre con que, por ser el acostumbrado y conocido, descansamos plenamente. Pero este nombre, ¿de dónde surge sino de la memoria misma? Porque si alguien nos lo sugiere, al reconocerlo surge aquí, de la memoria, porque no lo aceptamos como cosa nueva, sino que, recordándolo, aprobamos ser lo que se nos ha dicho, ya que si se borrase plenamente del alma, ni aun advertidos lo recordaríamos. No, no se puede, pues, decir que nos olvidamos totalmente, puesto que nos acordamos al menos de habernos olvidado y de ningún modo podríamos buscar lo perdido que absolutamente hemos olvidado. Sí, bueno, esto no se refiere evidentemente a las ideas abstractas, no se refiere a, claro, a cosas que son efectivamente recuerdos del pasado, ¿no? O sea, o imágenes, o nombres de personas conocidas, pero después en el fondo lo mismo se puede aplicar a las ideas abstractas. Entonces es su manera de expresar también lo mismo que se dice en el Menón. O sea, cuando el esclavo reconoce que es verdad, o sea, Sócrates le hace solamente preguntas, pero después cuando le hace ver dónde está equivocado, reconoce que eso está equivocado y él solo va buscando, entonces evidentemente él reconoce, ¿no? O sea, cuando llega a conocer ese teorema es porque lo reconoce, porque no puede Sócrates haberle metido el teorema dentro de la cabeza, solamente puede guiarlo para que él lo reconozca y entonces diga, sí, es verdad. Entonces, cuando dice sí, es verdad, ¿qué hace? Evidentemente hace un proceso, o sea, lleva a cabo un proceso que es interior, ¿no? Esa verdad por la que él reconoce que el teorema es correcto, es algo que tiene que estar ya en la interioridad. Por eso Sócrates no le enseña en el sentido de ponerle algo en la cabeza, ¿no? Podemos entender lo que era la luz, es lo que permite que en la memoria como haga ese proceso de reminiscencia, como es como la parte que nosotros tenemos
si el puzzle completo. La luz que está entre nosotros es lo que nos permite encontrar como una idea abstracta. Claro, porque en el fondo la luz, expresada en términos más técnicos, no es más que los primeros principios de la mente. Entonces, en el fondo, Sócrates le muestra que tal cosa no va porque en el fondo está violando algún principio de la mente, está violando el principio de contradicción, fundamentalmente, que es como el primero, ¿no? Entonces, cuando el esclavo va reconociendo eso es porque en definitiva está aplicando un principio. Ese es un poco el avance de la República con respecto al Menón, porque en el Menón y en el Fedón pareciera que Platón esté diciendo que uno recuerda una idea como si hubiera visto esa idea, ¿no? en el mundo superior antes de nacer, ¿no? Tanto así que él lo conecta esto con la teoría de la preexistencia del alma. Pero después en la República yo creo que da un paso adelante porque no supone ahí directamente la preexistencia. Basta suponer que en la mente hay algo así como un primer principio que tiene que estar, ¿no? Un primer principio de la línea. Claro, Aristóteles habla de los primeros principios, pero yo creo que es más exacto como lo pone Platón, que pone un único principio. O sea, finalmente todos los principios se tienen que reducir a una única noción simple, que es una noción y no una proposición, porque cuando yo digo principio, en el sentido aristotélico, y también ha quedado en el uso tradicional, por el influjo de Aristóteles, siempre se dicen los principios, como los primeros principios. Pero en estricto rigor, el primer principio tiene que ser uno solo, de una sola noción, en estricto rigor tiene que proceder, ¿no? Todo el pensamiento. Y esta primera noción tiene que ser simple, es decir, no tiene que ser una proposición, porque si es una proposición con sujeto y predicado, entonces se puede distinguir el sujeto del predicado y al ser compleja, entonces se presta a reducirse a algo más simple, ¿no? Todo lo que es complejo se puede como analizar en elementos simples. Entonces el punto de partida tiene que ser simple, tiene que ser una noción simple. Por eso Platón la expresa mediante la figura del punto, tiene que ser un punto, o sea, algo absolutamente simple, ¿no? Y por eso mismo algo que sobre el que no puede haber error. No nos podemos equivocar porque ahí no hay composición. Es lo primero que con evidencia aparece a la mente. Eso es fácil de decir, pero costó siglos y siglos como precisar bien esta cosa tan simple. Sobre todo porque al ser simple, el error ahí consiste en complicarla. Muchas veces el que intenta explicarla la complica. Digamos, y el complicarla la confunde, porque ya no es simple entonces el principio del conocimiento. Entonces muchas veces, en muchas oportunidades el trabajo filosófico consiste no en agregar cosas, sino que en quitar lo superfluo para que quede evidente lo único que realmente es importante. ¿Ah? Entonces, si explicar las cosas simples las complica más, ¿cómo se accede al conocimiento de esas cosas simples? Según Agustín, por ejemplo. Espérate, ¿de nuevo? Explicar esas cosas simples complica más la noción de las cosas simples, entonces cuesta más entenderlas. Pero según Agustín, ¿cómo se accederían, por ejemplo, a estas cosas simples que serían los principios? O sea, hay que tomar conciencia de que estas cosas simples son evidentes a la mente y por lo tanto no necesitan demostración, ni tampoco toleran definición, porque cuando tú defines algo, tú tomas algo como más general y lo aplicas a algo particular. Cuando tú defines un perro, tú dices es un animal con 4 patas, entonces tienes el género próximo y la diferencia específica, porque tienes una esencia compleja. La esencia del perro es compleja. Es difícil explicar el perro, pero la dificultad de explicar el perro pertenece a otra ciencia. Digamos, pertenece a la zoología, pertenece a la biología, ¿no? Entonces, no hay que confundir esa búsqueda como de estudiar las esencias particulares que dan origen a las ciencias particulares, como dice Aristóteles, ¿no? Hay ciencias que son particulares, pero la filosofía, la metafísica o la ciencia del ser en cuanto ser hace un trabajo al revés. Por eso muchas veces hay malentendido, porque precisamente hace el trabajo de ir a ver cuáles son los elementos simples que están detrás de eso, y esos elementos simples
pertenecen a una ciencia diferente porque no son propios de ninguna ciencia particular, sino que son comunes a todas. Todas las ciencias los ocupan. Y entonces se utilizan en todas las ciencias, pero la metafísica se dedica a estudiarlos por sí mismos, como independientemente de la aplicación a esta o aquella categoría de seres, porque en el momento que se aplica a esta o esta otra categoría pasa a ser dominio de una ciencia particular, ya no es la metafísica. Bueno, en el sentido que se le da a partir del título del libro de Aristóteles, ¿no? Aristóteles la llama ciencia del ser en cuanto ser, ¿no? Del ente en cuanto ente. Entonces, previo a las diferenciaciones. Ese libro sí lo leyeron de Aristóteles, el libro cuarto de la metafísica, ¿no? Sí. ¿Los suicidios se accede mediante el intelecto? Sí, intelecto se llama precisamente en el vocabulario de Platón y de Aristóteles, precisamente la intuición de estos primeros principios. Pero ese es propiamente el intelecto, porque es una visión intuitiva, porque estos principios son evidentes. Todo lo que hay que hacer es tomar conciencia de que los conocemos y que entonces no podemos negarlos. Y sobre esta conciencia, entonces se construye la metafísica como tal, porque si yo intuyo el ente en cuanto a ente, entonces tengo esa noción universal del ente, que antes de la cual no hay nada, entonces que no es posible poner en discusión. Profesor, ¿Sí? podemos, por ejemplo, usar la distinción entre arjé y aitía, porque aquí parece que estamos hablando de un arjé, de algo que tiene un orden, que es el principio que actúa siempre, y no una aitía como una cosa cósica, material, como elemento químico, como se decía presocráticamente, sino que arjé como principio rector que actúa siempre en todo, y no una aitía como una cosa, como que el universo tuviera un principio en una cosa, como material, sino que el arjé es un orden rector. Ah, claro, es un orden inteligible, ¿no? Claro, Primariamente. claro, Entonces, claro, no es una aitía en el sentido de causa particular, no es la claro, causa particular de algo en el sentido de causa material, claro. Puede ser, sí, una causa eficiente, pero claro, ya es una causa trascendente, porque es la causa que no es que simplemente causa algo de un modo singular, sino que es la causa que está en el principio de todo el orden inteligible. Entonces, cuando se reconoce un orden inteligible detrás de lo sensible, se reconoce que tiene que hacer una causa formal, como dirían después, ¿no? Pero que se remonta a Platón, ¿no? Cuando Platón habla de las ideas, principalmente habla de ellas como causas formales. Tiene que haber una inteligibilidad de las cosas que está detrás de las cosas mismas. Pero finalmente de esta causa formal también se deduce la causa eficiente. O sea, esa misma causa que pensó el orden inteligible tiene que ser la misma causa que produjo las cosas, ¿no? Aristóteles le critica este aspecto, o sea, dice que falta este aspecto en Platón, como de la causa eficiente, pero en realidad después Platón lo introdujo. Cuando Aristóteles dice que falta algo en Platón, no hay que tomarlo tan al pie de la letra, porque hay que pensar que la relación entre Platón y Aristóteles no es simplemente una sucesión cronológica, como muchas veces uno tiene la impresión en los manuales. Primero viene Platón, después viene Aristóteles, como si fueran dos entidades separadas, ¿no? Aristóteles estuvo escuchando a Platón 20 años. 20 años. Entonces, no 4 años en una licenciatura, sino que 20 años. O sea, la edad que ahora uno ya se considera, por ejemplo, ya profesor, que hizo clase durante ya 15 años después de salir de la licenciatura, Aristóteles lo pasó de alumno durante 20 años. Entonces, eso significa que cuando él le hace una crítica a Platón, esa crítica no necesariamente se refiere a Platón ya muerto. Es una crítica que él le hace a Platón vivo. Por lo tanto, Platón le responde.
Claramente hay diálogos donde claramente Platón está respondiendo a críticas que están hechas, por ejemplo, en la metafísica, o responden en los diálogos, evidentemente, que después la crítica moderna ha visto por varios aspectos que son más tardíos, como el Teeteto, como el Sofista, como el Parménides, como el Timeo, finalmente, ¿no? En todos estos diálogos se responden prácticamente todas las objeciones que Aristóteles plantea en la metafísica como aporías de la doctrina de las ideas, ¿no? Y una de ellas es precisamente esta idea de la causa eficiente, ¿no? Que falta, sí, efectivamente, en los primeros diálogos, en el Menón, en el Fedón, porque se refiere más como a la inteligibilidad de las cosas, como causa formal, pero después Platón, dentro de esta discusión, evidentemente con Aristóteles y otros, evidentemente también afronta ese punto y dice, no, claro, pero la mente que es artífice del orden inteligible necesariamente tiene que ser también la causa productora, por lo tanto la causa eficiente de las cosas, que lo dice de la manera más clara en el Timeo, ¿no? Donde está el demiurgo que efectivamente produce las cosas, es propiamente la causa eficiente el demiurgo, ¿no? Es una materialización, diríamos, de la causa eficiente que produce las cosas. Pero evidentemente no las produce como una causa en el mismo nivel, ¿no? Es una causalidad pero trascendente, ¿no? Produce las cosas pero no como un anillo en una cadena causal, sino que es el origen de toda la cadena, por lo tanto es una causa primera, ¿no? De orden trascendente. No es una causa más, ¿no? Como una causa física más que está antes que las otras. Y ese punto, ya que lo mencionamos este punto lo explica muy bien Agustín en esa paginita de la Ciudad de Dios del libro quinto, que yo ahí seleccioné como 2 páginas, que son los capítulos 9, 10 y 11 del libro quinto. Ahí en pocas palabras él explica muy bien esta doctrina de la causa, como de Dios como causa, también en conexión con el libre albedrío humano, ¿no? Porque la noción de la causa, de Dios como causa primera, es fundamental. No hay que confundirla con las causas segundas, ¿no? Causas segundas es un vocabulario medieval posterior, pero la idea está clarísima ya. O sea, cuando se dice que Dios es causa, tiene que distinguirse un orden de causalidad completamente diferente al de las causas segundas, ¿no? Porque las causas en el orden físico del mundo creado son causas, pero ninguna de ellas es primera. Todas ellas son también efectos. Entonces nosotros las llamamos causas, pero en realidad participan también de una causalidad anterior y por lo tanto son también anillos de transmisión de una causalidad anterior. Por eso después se llamarán causas segundas. La única causa en el sentido estricto es Dios, porque precisamente es causa en el sentido puro, solamente es causa. No se le atribuye de ninguna manera a él la noción de el predicado de efecto. No se puede decir bajo ningún respecto que Dios es efecto, ¿no? Porque si no tendría que ser efecto de algo anterior a él y ya no sería Dios, ¿no? Chocaría sería contradictoria a la noción misma de Dios. Bien, bueno, ahora amplificamos un poquito esto. No estaba evidentemente todo esto aquí, pero lo relacionamos. Aquí él parte para aclarar este asunto de la memoria, de que hay algo como innato en la memoria, se dedica a buscar la noción de felicidad, ¿no? O sea, cómo tenemos la noción de felicidad en nosotros mismos. La vida feliz sería lo que nosotros, con un término más abstracto, llamamos felicidad. Leamos un poquitín más. Mi idea era terminar hoy el libro 10, puede ser que saltando un poquito lo terminemos. ¿Quiere seguir leyendo, Andrew, o quiere leer Francisco? Me da igual. ¿Yo puedo leer igual? Dale. Ya, perfecto. ¿Desde aquí mismo? ¿Dónde está? Lee del 20. Capítulo 20, buscando la vida feliz tras la memoria. Punto 29.
Y a ti, Señor, ¿de qué modo te puedo buscar? Porque cuando te busco a ti, Dios mío, la vida bienaventurada busco. Que te busque yo para que viva mi alma, porque si mi cuerpo vive, mi alma, espíritu, mi alma vive de ti. ¿Cómo pues busco la vida bienaventurada? Porque no la poseeré hasta que diga, basta, allí donde conviene que lo diga. ¿Cómo la busco pues? ¿Acaso por medio de reminiscencia, como si la hubiera olvidado, pero conservando el recuerdo del olvido? ¿O tal vez por el deseo de saber una cosa ignorada, sea por no haberla conocido, sea por haberla olvidado, hasta el punto de olvidarme de haberme olvidado? ¿Pero acaso no es la vida feliz la que de todos apetecen, sin que haya ninguno que no la desee? Pues, ¿dónde la conocieron así y para así quererla? ¿Dónde la vieron para amarla? Ciertamente que tenemos su imagen, no sé de qué modo, pero es diverso el modo de serlo. El que es feliz por poseer realmente la felicidad y los que son felices en esperanza, sin duda que estos poseen de modo inferior a aquellos que son felices en realidad. Con todo, son mejores que aquellos otros que ni en realidad, ni en, ni en esperanza son felices, los cuales, sin embargo, no desearán tanto ser felices si no poseyeran la felicidad en algún grado, porque desean ser felices es certísimo. Yo no sé cómo han tenido conocimiento de ella, y consiguientemente ignoro qué noción tienen de ella, sobre la cual noción deseo ardientemente saber si reside en la memoria, porque si está en ella, ya fuimos en algún tiempo felices. No me preocupa por el momento investigar si todos individualmente o en aquel hombre que primero pecó o en el cual todos morimos y de quien todos hemos nacido con miseria. Lo que ahora me interesa es saber si la vida feliz está en la memoria, porque ciertamente que no la amaríamos si no la conociéramos. Oímos este nombre y todos confesamos que apetecemos la realidad misma, porque no es el sonido lo que nos deleita, ya que cuando lo oye un griego en latín, no le causa ningún deleite por ignorar su significado, y en cambio nos lo causa a nosotros, como se lo causaría también al griego si se nombrasen en griego, porque la felicidad misma ni es griega ni latina, y esta es la que desean poseer griegos y latinos, y las personas de todas las lenguas. Luego es de todos conocida aquella, y si pudiesen ser interrogados, si querían ser felices, todos a una responderían sin vacilaciones que querían serlo, lo cual podría ser si la cosa misma cuyo nombre es felicidad no estuviese en su memoria. Bien, esto entonces aquí sintetiza dos aspectos muy importantes, ¿no? de este conocimiento. O sea, el objeto del amor y el objeto del conocimiento están íntimamente relacionados, ¿no? Todo lo que amamos, en definitiva, es porque amamos la felicidad. O sea, creemos que, amamos sí los entes particulares, ¿no? Pero finalmente lo que buscamos es algo que va más allá de cada ente particular. Y puede ser que en los entes particulares deseemos también cosas distintas, ¿no? Después hará diferentes ejemplos. Uno quiere ser militar, uno quiere ser ingeniero, uno quiere ser diferentes cosas, pero finalmente si uno le pregunta, ¿quieres ser feliz? ¿No? En eso están todos de acuerdo, ¿no? Y tienen, ¿no? Entonces esta noción que evidentemente es innata. O sea, este deseo, ¿no? Este amor presupone conocimiento. Conocimiento y amor, ¿no? Son dos aspectos del ser humano que son inescindibles uno de otro y forman, ¿no? Lo que Agustín en otras partes analiza como la imagen de la Trinidad, ¿no? O sea, el ser
el conocer y el amar. Evidentemente, para conocer y amar tengo que primero ser. Entonces, lo primero es ser. De ahí que Agustín es el creador del cogito, no Descartes, como a veces repiten. Descartes lo copió, y de Agustín, ¿no? El cogito, o sea, la reflexión de que, digamos, cuando yo pienso, tengo primariamente conciencia, entonces del ser. Pensar es pensar el ser, ¿no? Y por lo tanto también pensar el yo. Ahora, la diferencia entre Agustín y Descartes es que Agustín aquí es más cuidadoso, porque cuando Descartes dice pienso, luego soy, ¿no? Deduce de ese teorema que entonces el primer conocimiento es el yo, y el yo empieza como a colocarse en el centro, ¿no? Tanto así que Hegel reconocerá en Descartes como un precursor, que él es el primero como que puso el yo en el centro, exagerando un poco, no lo hizo tanto como lo hará después Hegel, ¿no? Pero sí es cierto que hay alguna como énfasis mayor en este yo, o sea, como que la primera verdad sería mi yo. Y en cambio Agustín es mucho más cuidadoso en eso. O sea, cuando yo conozco el ser primariamente. Es cierto que conozco mi existencia como una cosa cierta, es cierto el cogito, pero no es el punto de partida, ¿no? O sea, cuando yo conozco algo, conozco el ser en general, dentro de lo cual está también el yo, ¿no? Pero tiene que estar insertado en todo un contexto del ser, no es como el origen del ser o lo primero que conozco, ¿no? Conozco el ser y amo el ser, ¿no? No es que me ame solo a mí mismo o me conozca solo a mí mismo. Conozco el ser y amo el ser. Quiero ser feliz y de hecho busco una cantidad de cosas que no son mi yo, ¿no? Uno busca ser feliz, pero siempre buscando otras cosas. Claramente el ser va más allá de uno. Lo que uno ama está fuera de uno, ¿no? Y así lo mismo lo que conoce. Pero las dos cosas son inescindibles. Si yo tengo como deseo de esta felicidad perfecta, completa, es porque también primero tengo la noción de eso. Entonces tengo la noción, ¿no? del ser perfecto que puede darme la felicidad, y en base a eso entonces tengo el amor a eso, ¿no? Pues ciertamente no lo amaríamos si no lo conociéramos. Por eso yo entiendo perfectamente la lógica de acá, la idea de que antes de poder querer la felicidad uno tiene que conocerla alguna noción, pero el paso posterior que sea el texto de plantear que como uno tiene que conocer la noción, esa noción, o sea, no entiendo si esa noción tiene que ser algo como fundamental de la propia conciencia, o si es algo que puede ser descubierto, como puede ser descubierta la noción del triángulo, o la noción o cualquier otra noción ajena a la noción de la felicidad. O sea, tiene que ser descubierto en el sentido de que tiene que ser expresado en un discurso, digamos, explícito, pero en un nivel implícito ya todos lo tienen y actúan en consecuencia. O sea, es distinto al triángulo, yo creo, porque el triángulo, claro, igual está implícito, si tú quieres, en los primeros principios de la mente, pero tú puedes pasar toda tu vida sin preocuparte de los triángulos. Igual vas quizás a utilizar triángulos, pero puedes no fijarte en eso, ¿no? Pero en cambio, en eso de la felicidad no hay como, o sea, sí o sí uno tiene ese deseo, convive con eso, es como una cosa evidente. Todos los días, desde que se levanta en la mañana hasta que se acuesta, y después cuando se acuesta sigue pensando, cuando tú sueñas, etc., sigues pensando en eso en el fondo. Ambas nociones son similares en su origen, ambas tienen un punto de origen en la conciencia, o hay algo que es cualitativamente distinto de la noción de la felicidad. ¿Con respecto a la del triángulo? Sí, o cualquier otra noción similar para el triángulo. O sea, no, el origen, claro, no, el origen él dirá que es la misma. O sea, de hecho lo dice en este libro, que es antes, en los capítulos anteriores estaban los ejemplos de los triángulos, etc. Y finalmente, claro, sintetizándolo, él dirá, aquí podemos, como el tiempo no es mucho, podemos directamente ver cómo lo sintetiza. Aquí en el fondo está repitiendo un poco lo mismo.
Aquí hace los ejemplos, algunos hombres quieren ser militares, otros otra cosa, etc. Pero finalmente, digamos, la felicidad tiene que estar, ¿no?, en algo que sea absoluto. O sea, en el fondo, este deseo de felicidad, como la felicidad es lo que tiene que dar como el gozo completo, tiene que ser algo que llena completamente, tiene que ser, en definitiva, del ser absoluto, del ser como tal. No de un ser particular, sino que del ser absoluto. O sea, tiene que haber una realidad que está detrás de esa búsqueda. Por eso dice, la misma vida bienaventurada es, y no otra cosa, que gozar de ti, para ti y por ti. ¿No? O sea, dirigido a Dios, ¿no? Porque Dios es el ser infinito, en definitiva. Y esta búsqueda es infinita. Y se muestra en la experiencia que ningún ser finito va a satisfacer al hombre, ¿no? Cuando uno desea algo, finalmente ese algo no lo satisface. Entonces va más allá. Así, digamos, esta es digamos, la experiencia del ser humano. Y entonces eso es indicio de que lo que quiere es el ser infinito, pero eso entonces supone también esta noción del ser infinito que está relacionada con la verdad. O sea, tiene que ser el origen, ¿no? Tiene que ser el origen de todas las nociones y por tanto de toda la realidad, ¿no? La vida feliz es pues gozo de la verdad. No es cualquier gozo, porque las cosas que son verdaderas no son sin embargo la verdad. Las cosas que son no son sin embargo el ser. O sea, uno descubre en el fondo que detrás de esta búsqueda está no esta u otra cosa que es, sino que el ser. No esta u otra cosa verdadera, sino la verdad, ¿no? O sea, cuando tú entiendes un teorema de geometría, después quieres entender otro y otro y otro, digamos, esa búsqueda es infinita. Ningún teorema te satisface, siempre buscas algo más. O cuando buscas una ley de la naturaleza, después puede que la encuentres, pero después quieres buscar siempre algo más, ¿no? Entonces, finalmente, lo que tú buscas es como el origen de todo eso, ¿no? O sea, lo que es la verdad última que está detrás de todo esto. Por eso, digamos, si bien puede haber gozos, evidentemente, de las cosas temporales, realmente las cosas temporales no dan la felicidad, porque la felicidad supone este infinito, o sea, esta posesión del ser infinito. Claro, las personas caen sobre lo que pueden y con ello se contentan, porque aquello que no pueden no lo quieren tanto cuanto es menester para poderlo. Claro, se contentan, pero en el fondo no se contentan. O sea, la experiencia es que no hay finalmente paz en esto, ¿no? Entonces, la única paz puede estar en gozar de la verdad, que no es evidentemente solo, esta expresión podría ser tomada en un sentido así como meramente intelectual, como gozar de la verdad en el sentido de un contenido intelectual, pero no, claramente aquí la verdad se entiende en un sentido metafísico, como es, digamos, el origen de toda verdad intelectual, ¿no? Tiene que coincidir con el origen de todo ser. Así como el sol, en la alegoría platónica, ¿no? El sol, el bien en sí, tiene dos funciones, ¿no? No solamente da la luz a los inteligibles, sino que también le da, ¿qué da? Sombra. Sombra. No, el sol le da, por un lado, luz a los inteligibles, y por lo tanto es el origen de donde proviene la luz de los primeros principios, pero al mismo tiempo esa misma entidad trascendente le da vida. Vida, claro, le da ser y vida a los seres, ¿no? Es muy calzante la imagen, porque el sol que vemos, ¿no?, ilumina las cosas, pero al mismo tiempo da vida, o sea, hace que las cosas puedan vivir, ¿no? Le da, claro, toda imagen siempre es limitada, no es que el sol le dé la vida desde la nada, ¿no? Pero en el caso de la idea del bien,
claramente sí. O sea, es el origen del ser de las cosas. O sea, las cosas participan de ese ser, imitan ese ser, así como los inteligibles no son, digamos, el mismo ser, pero en cuanto cognoscible, en cuanto accesible a la mente. Entonces está esta doble, digamos, y las dos cosas tienen que necesariamente converger en una única fuente. Solo puede ser uno el principio, digamos, si es uno el principio de los inteligibles, ese mismo principio tiene que ser algo real, que también es causa del ser real de las cosas. Entonces, cuando nosotros amamos eso, amamos una cosa real, claro, no meros conceptos abstractos, el concepto del triángulo, etc. Claro, amamos todo eso, pero detrás de eso tiene que estar una realidad, ¿no? Tiene que haber un ser inteligible y real y amable. No sé si es claro esto. Se entiende que tienen que ser dos cosas diferentes, digamos, el ser inteligible y el ser concreto. Esa parte, porque esa bipartición es fundamental para entender esta estructura metafísica. En ese sentido hay como un dualismo metafísico, ¿Mm? entre el plano intelectual y el plano físico. Pero yo no lo llamaría dualismo, porque dualismo implica, sí se usa pero yo creo que eso confunde, porque dualismo, en un sentido más propio, se utiliza para etiquetar un sistema de dos principios. O sea, donde hay dos principios, ese es un sistema dualista. Como en el sistema maniqueo. Ahora, en el sistema platónico también hay un dualismo, como varias veces lo hemos dicho, porque en las doctrinas no escritas, no, Platón dice que al lado del uno, al lado del bien, tiene que estar otro principio que es la díada indefinida, y ese es el principio por el cual se produce después la multiplicidad de los seres. Esa doctrina que Platón consideraba la más esotérica, entonces no la escribió. O sea, digamos, era parte de la enseñanza oral, pero no está como tal, no está como tal en los diálogos, salvo por alusiones, ¿no? Ahora eso yo creo que fue positivo, en el sentido de que esa parte que él consideraba la más difícil, la más esotérica, también es la parte errónea. Entonces, claro, él la consideraba como la más profunda, que iba a explicar como la última, pero en realidad esa es la que finalmente entra en contradicción con, en cambio, los teoremas, que sí explica explícitamente en los diálogos que todo tiene que remontarse, por ejemplo, a un único principio. Lo que hace Agustín, que no tiene idea de esta discusión de las doctrinas no escritas, es atenerse a la parte escrita, que en este caso es la más sólida, ¿no? Aun cuando, claro, en otros diálogos hay toda una discusión, pero en ese texto está explicada muy bien, ¿no? Y es muy sólida. Y él, el mérito que tiene es tomar eso como fundamento y entonces precisamente excluir todo lo que no calza con esa estructura de base. Entonces, para tener una palabra para expresar eso, en vez de dualismo hay que tener otra. Puede ser, hay una dualidad, si tú quieres, porque claro, hay una dualidad, tiene que haber un doble plano, el plano para que nosotros podamos descubrir esta estructura, tiene que haber dos planos de la realidad, ¿no? El plano físico, el plano, diríamos, de los entes concretos, sensibles, ¿no? Y el plano de los entes inteligibles. Porque solo accediendo al plano de los entes inteligibles podemos deducir después la existencia de este primer principio. Porque este primer principio no es accesible a los sentidos, entonces no es accesible a la ciencia física. No es causa en un sentido físico, es causa en otro sentido que es solo accesible, un sentido trascendente que es solo accesible cuando uno considera por sí mismo el mundo de los inteligibles, como un plano de ser distinguible entonces del plano contingente que está sometido al tiempo y en el espacio. O sea, una vez averiguado que existe esta otra dimensión trascendente, ¿no? De ahí también se deduce que entonces hay un primer principio de todo esto. No se puede deducir de los entes en cuanto meramente sensibles, ¿no? La ciencia, como ciencia física de los entes sensibles,
utiliza evidentemente estos principios racionales, ¿no? Si ustedes le preguntan a un físico, les dirá que él utiliza todos estos principios de la matemática, todos estos entes abstractos, los utiliza. Pero no se pregunta por su entidad metafísica. Eso no le interesa porque para su ciencia basta utilizarlos, no preguntarse por ellos. Por eso el físico generalmente no capta estas verdades metafísicas, porque su perspectiva es utilizar estos principios para conocer las leyes físicas. Y estos principios los tiene, por así decirlo, detrás de su visual. No se centra en eso. Como no se centra en eso, busca solamente, evidentemente, principios físicos y causas físicas, ¿no? Cuando se pone a hacer filosofía, generalmente, entonces ahí cae, porque no logra girarse atrás y mirar a estos principios como entidades metafísicas en sí, porque no está acostumbrado a eso. No entra en su mecanismo. Y entonces les dirá, por ejemplo, que no existe una última... ¿Cómo trata a Dios como última causa física? Les dirá que Dios no existe porque Dios no es una última causa física, no lo puede encontrar por ese camino. Es como el astronauta ruso que fue al espacio y dijo, no estaba Dios aquí en el espacio, subió porque se había alejado 10 centímetros de la Tierra, pensó que ahí no estaba Dios, ¿no? Entonces no lo encuentra porque en ese lado no está, no está por ese camino de investigación, como una última causa. Bueno, y de hecho típicamente suele preguntar, ¿el físico que hace eso? Típicamente argumenta, dice, bueno, y si yo encuentro a Dios, después, ¿quién creó a Dios? ¿No? Eso suele preguntar. ¿Por qué pregunta eso? Porque como lo considera un anillo más de una cadena, obviamente que si es un anillo más, tiene que haber uno más y más y más. Pero precisamente esa búsqueda precisamente deja de ser física porque estoy buscando algo que está fuera de esa cadena de anillos. Si yo lo sigo buscando ahí, no, obviamente no lo puedo encontrar. Y la búsqueda es contradictoria, porque tendría que haber una sucesión infinita de causas físicas y eso es contradictorio. Bien, aquí ya nos van a echar y yo quería terminar el libro porque la próxima vez quería que hiciéramos preguntas. Pero habiendo explicado todo esto, yo creo que estos capítulos que aquí siguen se entienden, ¿eh? Lo dice en un lenguaje poético, hay que tener cuidado porque detrás de este lenguaje poético hay como verdades metafísicas, ¿no? Allí donde hallé la verdad, allí encontré a Dios, la misma verdad, ¿no? O sea, Él tiene que ser ese mismo principio. Sí, así como hay un principio en la mente, ¿no? Fíjense cómo sigue el paralelismo ahí de Platón. Así como está en el ser en general, está el bien en sí, ¿no? Que es el principio del ser, así en la mente está la primera verdad que ilumina la mente, que es el principio en el sentido lógico. El principio lógico tiene que enviar últimamente a reconocer que existe un principio metafísico, ¿no? Entonces Dios es la misma verdad. Evidentemente no la verdad solo en un sentido lógico, sino aquella realidad última de la cual tiene que emanar la verdad de la mente, ¿no? La verdad lógica de la mente. Y entonces, desde que te conocí, permaneces en mi memoria, ¿no? Y aquí te hallo cuando me acuerdo de ti. Entonces, claro, permaneces en mi memoria, pero no como algo, evidentemente, que sea parte de mi memoria. Siempre teniendo en mente que lo encontré como algo que era superior, que era trascendente con respecto a mi memoria. Y eso es lo que sigue analizando acá. ¿En qué lugar de la memoria está Dios? ¿En qué parte de ella permaneces? No, toda esta paradoja de que está en la memoria siendo algo trascendente. Hay una frase que está en el libro cuarto, si no me equivoco, que resume muy bien todo eso, que dice, lo voy a anotar acá, en latín, que es más fácil. Dice interior. Es más fácil porque es más corto.
Interior, íntimo, meo. Superior, summo, meo. Son solamente 6 palabras. Interior, íntimo, meo, superior, summo, meo. ¿Quién quiere traducir estas 6 palabras? ¿Nadie? ¿Ah? O sea, el sujeto, obviamente el sujeto sobreentendido es Dios. ¿Eh? ¿Quién es Dios? Es aquel que es más interior, ¿no? que mi mayor interioridad, que mi intimidad, digamos, ¿qué está? Más interior que mi intimidad y es superior a lo más alto. O sea, en mí hay algo que es íntimo, pero Dios está como aún más adentro de esa intimidad mía y está por sobre lo que es sumo, o sea, lo que es máximo en mí. Entonces hay que encontrar a Dios, en definitiva, en Dios mismo, pero descubierto dentro de uno. Hay que descubrirlo en la interioridad, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede entender entonces por esa sentencia que Dios es como el principio y a la vez el fin de todas las cosas? Claro, dado que es, claro, no hemos hablado del fin, así que hiciste bien en recordarlo. Claro, tal como es el principio, evidentemente tiene que ser el fin de todas las cosas, o sea, es la causa final, ¿no? Él crea así las cosas, pero digamos, lo que crea es un ente inteligente, fundamentalmente, ¿no? Crea una criatura inteligente y esta criatura inteligente está hecha entonces para dirigirse a él, ¿no? Pero aquí hay una diferencia importantísima que él plantea, porque en esta cosa dicha así habrían estado de acuerdo los platónicos. Entonces, en la ciudad de Dios, él se esfuerza también por aclarar cuál es la diferencia de la postura que él quiere. Bueno, son muy importantes esos libros 11 y 12, sobre todo de la ciudad de Dios, porque explican, son muy sistemáticos, explican en pocas palabras lo que en el resto está, ¿no?, como más esparcido. Y él explica la diferencia con los platónicos porque, claro, en el platonismo, eso de que sea causa final, Dios, tiende a interpretarse como que todo termina finalmente siendo Dios, ¿no? O sea, como que en el fondo el alma del hombre no es más que una parte del alma del mundo, que a su vez es una emanación de Dios. O sea, el alma es una hipóstasis divina que es emanada del uno, pero esta emanación es concebida como una depotenciación, ¿no? Entonces es una emanación del uno pero depotenciado y su misión consiste en volver, ¿no?, la conversión. Todas estas palabras, conversión, ¿no?, vuelta a Dios, todas esas las copian los cristianos, pero asumen un significado distinto. Plotino habla de la conversión, pero eso significa que el alma, que es una hipóstasis que es emanada de Dios, finalmente se convierte a Dios hasta reabsorberse en Dios. O sea, ella vuelve a unirse con el nous y el nous vuelve como a dirigirse últimamente solo a Dios y eso entonces aniquila, digamos, la diferencia y la multiplicidad que para el esquema platónico es negativa. Ah, sí, estamos en la hora. Sí, faltan como 30 segundos. Como la idea budista de Nirvana. Algo parecido, claro. Sí, algo parecido. Entonces se parecería más a lo del Nirvana que, por ejemplo, a la idea de Heráclito. Ah, claro, se parece más al Nirvana, sí, sí, sí. Y sí, si uno mira las fuentes hindúes, uno ve que el itinerario filosófico es parecido. O sea, el itinerario hasta diríamos, llamémoslo idealismo absoluto, digamos, es lo mismo, ¿no? Bueno, lo mismo que en la filosofía moderna se repropondrá con Hegel. Digamos, el mundo como fenomenología del espíritu. O sea, el espíritu se manifiesta, pero para después, digamos, su fin es reabsorberse. En cambio, en la metafísica agustiniana y cristiana, digamos, después quedará como una sistematización permanente esto, el fin consiste en que la criatura racional contempla a Dios manteniéndose como algo distinto a él. La criatura tiene como fin a Dios.
Y eso significa, cosa que aparentemente es paradójica, pero que se entiende cuando se ha entendido el antecedente, esto significa que para Dios mismo, la criatura racional, o sea, nosotros, es un fin en sí mismo. No es una decadencia, como que de la multiplicidad se produce una decadencia y estos seres múltiples tienen que entonces reabsorberse y reunificarse. No, si Dios los crea, es porque que los quiere. Si los crea, es porque los quiere. Y si los quiere, entonces es para que sigan existiendo como tales, para que permanezcan, ¿no? Para que permanezcan en el ser, teniendo como fin a Él, ¿no? Entonces, ambos son fines en diferentes sentidos. Dios es fin para la criatura, pero el hombre también es fin para Dios, porque lo crea como un fin en sí mismo, no como un instrumento porque Él necesite algo, porque por la definición Él no necesita nada. Bien, entonces aquí terminamos casi todo. La próxima vez nos toca solamente la conclusión de eso y después podemos dejar un tiempo de preguntas. Vamos a dejar de grabar. ¿Sí? Una consulta que creo que ya la resolvimos en una clase, pero no me acuerdo si fue con ustedes.